eh, teorías evolutivas, estaba incluso abriendo una cuestión que era un proceso histórico. ¿Sí se acuerdan de eso? Estaba hablando un poco de historia, estaba hablando un poco de qué eran los tipos o cómo funcionaban los tipos de teorías evolutivas. Sí. Voy a explicar un momento histórico previo a Darwin. Eh, bueno, Carla me dice acá, profe, ¿cómo saber si uno sufre ansiedad? Depende, pues por muchas cosas, muerdes mucho el esfero, o no sé, no te hallas, o sea, sientes que tienes que hacer algo sí o sí, pero pues la ansiedad se expresa de muchas maneras, la verdad. ¿Tienes ansiedad? Bueno, entonces vamos a hablar de ciertos aspectos históricos que dieron fundamento a lo que vendría siendo la genética actual, ¿cierto? Esperen un momento. Entonces, vamos a ver que para nosotros hablar de la ciencia actual, de la ciencia que tenemos hoy día, pues también tenemos que hablar de muchos procesos históricos que le dieron sentido eh, al, digamos que a la ciencia como tal y al uso de la ciencia, porque también se usa, ¿no? Listo, entonces miremos. Bueno, fácil ahí, está el nombre, todo. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe de qué se trató esto que estamos viendo en pantalla? La Revolución Francesa, cuando los nuevos pensamientos revolucionarios pues comenzaron a surgir más. Muy bien. ¿Alguien más? Eso fue el ataque a uno de los palacios, si estoy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que esa fue la toma de la Bastilla, ¿no? Con eso se acabó la Revolución Francesa, ganaron los liberales. ¿Cuántos años duró la Revolución Francesa? ¿O cuántos días? ¿O cuántas horas? Sea, profe. Cuando nació la Revolución Francesa fue el 5 de mayo de 1789 y acabó el 9 de noviembre de 1799. Listo, pregunta, ¿cuánto duró? ¿Cuánto Casi que duró? 10 años, casi 10 que años. 10 10 años. años. Digamos que fue un proceso de 10 años. Muchos hablan de la Revolución Francesa como si fuera un día los liberales se levantaron y dijeron, oiga, aguanta tomarse la Bastilla y matar a todos los reyes de Francia, ¿no? No, fue un proceso de 10 años, un proceso muy largo, tendido, donde los liberales empezaron a tomarse todas estas, digamos, instituciones, zonas, para cambiar totalmente eso, ¿listo? ¿Listo? Entonces, ¿por qué fue tan importante la Revolución Francesa, chiquillos? Por como la Porque se dio libertad de los nuevos expresión y de pensamientos. pensamientos. Esperen, ¿quién primero? A ver. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Pues la Pues las dos, sí. Listo, ya habló Valentina, ¿sí? Entonces va Fernanda. porque se dio los nuevos pensamientos de los liberales, o sea, como que se dio pensamientos que no estaban con la realeza o con la iglesia. Después. Listo. Entonces, bueno, Valentina y Fernanda nos dicen algo muy importante y es que evidentemente hubo un cambio de pensamiento. Recuerden que una revolución, cuando nosotros hablamos de revolución, es cambio.
un cambio en el modelo. Cuando alguien pide un cambio, genera un cambio de algo, a eso le vamos a llamar una revolución. ¿Listo? Pero algo se llama también como remover Profe, o restablecer. Muy bien. también eso se dio por la mala ejecución del rey Luis XVI, si estoy bien. Bueno, hay que ver si, digamos que durante la Edad Media, ¿cierto? Nosotros teníamos a los reyes, teníamos una serie, digamos, de estructuras de poder como los curas, los sacerdotes, ¿cierto? A ver, denme un momento. Como los curas, como los sacerdotes, que también tenían, digamos, como un poder muy, muy grande y fuerte en su momento. Sin embargo, para el Renacimiento, ¿cierto? Más adelante, para el Renacimiento, digamos que hubo un poco más de libertades y en el Renacimiento se empezó a incluir dentro de las ceremonias de los reyes, pues a gente del común, ¿sí? No solo gente que pertenecía a la realeza, sino también a gente del común. Y esa gente del común, pues no tan del común, ¿no? O sea, gente tenía que tener plata, por lo menos. O sea, no podían invitar a un plebeyo, ¿no? Entonces, esa gente del común se empezó a llamar la aristocracia. Y ellos empezaron a ser liberales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir liberal? Pues bueno, que tiene una libertad de pensamiento, pero digamos que también son sujetos que están pensando en la democracia en aquel momento, que están pensando en que ellos, como burgueses, eran los que debían gobernar y no un rey, ¿sí? Entonces, realmente, la Revolución Francesa no es que el pueblo se cansó de que lo trataran mal y ya, nada. La Revolución Francesa realmente fue un proceso donde los burgueses querían tener el poder y querían arrebatárselo a los reyes. Eran amigos incluso muchos de ellos, muchos de los reyes eran amigos de los que dirigieron la Revolución Francesa y los de la Revolución Francesa se les fueron en contra para quitarles el poder que ellos ya tenían y ellos quedarse con ese tipo de poder, ¿sí? Entonces digamos que este proceso histórico de la Revolución Francesa va a ser muy importante para la ciencia. O sea, si nosotros queremos entender la ciencia actual, queremos entender la ciencia como se ha desarrollado, tenemos que hablar de este proceso. ¿Por qué? Señor, no entendí lo último. Profe, ¿Por qué? pero ¿sabes también una cosa? Cuando pues Robespierre tomó el cargo, que Ajá. también como que él lideraba desde el lado de como la gente del pueblo y todo eso, también se convirtió, o sea, ninguno debió tener el poder ahí porque se dio un mal manejo de todo, de toda la revolución como tal. Claro, mi amor. Vamos a mirar varias cosas, digamos, en cuanto al proceso histórico, que pues digamos, no es que se haya dado como tal un mal manejo, sino que los intereses eran otros, digamos. Una cosa es que hagamos de cuenta que nosotros nacimos en Francia, vivimos la Revolución Francesa y entonces unieron al pueblo, ¿sí? ¿Cómo lo unieron? Diciéndoles que estaban mamados en los malos tratos del gobierno, bueno, de los reyes, y entonces les van a decir como, bueno, vamos a unirnos y vamos a tumbarlo y después de eso vamos a gobernar todos felices y contentos, ¿listo? Y así decidimos. Claro, la gente creyó eso. Cuando pasó la revolución, pues solo unos pocos quedaron en el poder y gobernando, que era lo que realmente se quería, o ellos querían, los que organizaron, los que patrocinaron, porque armar una revolución, primero que todo, no es barato, ¿sí? Sino se necesita mucho armamento, se necesita organizar personas, alimento, bueno. Entonces digamos que ya después eso, una escena digamos muy diciente es esta que estamos viendo, ¿cierto? Que lo mismo pasó acá en Colombia en la independencia, ¿no? Donde las mujeres o ciertos grupos de mujeres fueron muy importantes, igual que acá en la independencia, ¿sí o no? Como Policarpa Salabarrieta, pero de esas mujeres que ayudaron y colaboraron con la independencia,
o con la Revolución Francesa, en los dos casos, fueron olvidadas en el momento de tomar decisiones para gobernar, ninguna tuvo cargo para gobernar, ¿sí? Es Entonces que, nosotros, dale, profe, dale. o sea, no voy a defender como la época, o sea, también toca pensar como la época de esto, porque pues como que solo los hombres tenían decisión y solo usaban como las mujeres sumisas. Pero si en ese momento todavía existía el racismo, o sea, también existía el machismo. Por eso. Claro, claro, claro. Pero como que El machismo hoy día existe, ¿sí? O sea, y existe muy fuerte además. Pero eh, a lo que yo voy es, por ejemplo, una cosa es sí, que se mantenga el machismo, y otra cosa es que esos mismos machistas le digan a las nenas, vamos a hacer un trato con ustedes para que nos den fuerza y nos ayuden a alimentar los grupos de, o bueno, sí, tener grupos de apoyo para la revolución, ¿sí? Entonces, digamos que mientras pasaba eso, invitaron o bueno, congregaron a una serie de grupos de mujeres que les ayudaron muchísimo. Entonces, no había machismo cuando empieza la revolución, no había machismo cuando empieza la independencia acá, en términos de que las mujeres están ayudando, sino que el machismo aparece cuando ya están gobernando, ¿sí? Que es la parte más fácil, o sea, ni siquiera en la guerra, o sea, pudieron participar en la guerra, pudieron morir en la guerra, pudieron desestabilizar el sistema en la guerra, pero en la forma de gobernar, que era lo más fácil, no. Obviamente lo que dice Fernanda es cierto, no podemos criticar una época y no la estoy criticando, sencillamente lo que estoy haciendo es contándoles qué fue lo que pasó, ¿cierto? Bueno, ay, perdón, me estaban escribiendo acá. Me estaban escribiendo acá. Mire lo que dice Sama, es muy importante esto que está escribiendo Sama. Digamos, con esto surge la ilustración, ¿sí? O sea, incluso la ilustración se venía manejando desde antes, ¿no? Digamos, si nosotros buscáramos la ilustración, ¿qué nos aparecería? ¿Alguien sabe qué es la ilustración? nuevos pensamientos, yo creo. O sea, eso lo leí en el libro de sociales. Claro, muy importante para la ciencia sobre todo. Estamos hablando del siglo XVIII. ¿Qué año sería? 1799, creo. 1700. O sea, cuando hablamos del siglo XVIII, estamos hablando de 1700 hasta 1799. Es el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué empieza a cambiar allí? Esto fue antes de la Revolución Francesa, ¿no? Esto empezó a gestarse mucho antes de la Revolución Francesa. Y es que empezaron a sentarse grandes cabezas a pensar el mundo, filósofos, matemáticos, ¿cierto? Ahí ya la ciencia estaba empezando a tener un auge más o menos fuerte, estaba empezando a tener una importancia. Y entonces empezaron a organizarse todos estos amigos. Miren las casas que empezaron a construir. Las casas de la época en Inglaterra, en Francia, ¿cierto? Empezaron a tener como un espacio, una especie de sala para que se pudieran reunir y celebrar ciertas reuniones. La realeza a veces no permitía que este tipo de personas fueran allá, entonces ellos decían reunirse en sus casas. Y este proceso de que ellos se reunieran en sus casas y todo eso, nos puso a pensar en ciencia, los puso a pensar en historia, los puso a pensar en matemáticas, etc. Y muchos de ellos terminaron siendo perseguidos por pensar de esta manera, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el proceso de la ilustración fue lo que arrojó después, ¿cierto? A, al, a la Revolución Francesa, que ya después tendría, digamos, un impacto muy fuerte incluso en nosotros, ¿no? Porque nosotros somos hijos de la Revolución Francesa. Después de que se da la Revolución Francesa, los demás gobiernos empiezan a volcarse en contra de sus reyes y, por tanto, España pierde su forma de poder más grande, que es América, ¿no? La independencia de América se da gracias a este proceso también de la Revolución Francesa. ¿Listo?
Y nosotros vamos a tener otro proceso muy importante en la época. ¿Cuál creen que sea? Que se dio un poco antes, bueno, unos años antes de la Revolución Francesa. ¿Cómo se llama? No sé, Ahí profe. está, se las dejo fácil. Otra revolución. Revolución Rusia. No, la Revolución Rusa ya sea mucho después. La Revolución Y Rusa es se da, comunista también. sí, pero la Revolución Rusa se da más o menos hacia 1914. Edad Media. Estamos hablando de 1760 más o menos, o sea, otra revolución muy importante que cambió la historia de la humanidad también y nos Profe, adentró la revolución Profe, industrial. muy bien. Excelente. La revolución industrial, ¿sí o no? ¿Por qué se caracterizó la revolución industrial? ¿Alguien iba a decir algo? Valentina, de pronto. sí, pero, o sea, yo solo iba a decir que hay una serie sobre la Revolución Rusa. ¿Cuál? Se llama The Great, es sobre Catalina la Grande. Ok, tocaría verla, no la he visto. A mí me gustó. ¿Está en Netflix? No, esa no está en Netflix. Creo que Va a esa es de buscarla, HBO, no me acuerdo. va a buscarla, va a buscarla. A ver, esperen. Profe, eso parece la conmemoración del Día del Trabajo. Ah, bueno, sí, claro. Digamos, la revolución industrial se va a caracterizar por algo, y es que la revolución industrial, ¿cierto? Tiene un logo, tiene un icono que es la fábrica, ¿sí? Y nosotros todavía estamos en la revolución, en una nueva revolución industrial, si no estoy mal, en la cuarta revolución industrial, que ya es de medios digitales. Pero la revolución industrial, la primera revolución industrial, esta que estamos viendo, lo que generó fue acelerar los procesos, ¿sí? Lo que ustedes están viendo acá y lo que ustedes ven, digamos, la típica imagen de la fábrica y todo eso que está allí, eh, va a ser muy importante, ¿cierto? Para la ciencia también, porque es que esto que está acá es física aplicada, ¿sí? Y va a haber procesos químicos y va a haber procesos incluso biológicos que van a acelerar el proceso y obviamente, como nosotros vemos en esta imagen, va a cambiar, va a empezar una época en la que fuertemente se va a empezar a dañar la capa de ozono, que es la que nos permite vivir, ¿sí o no? Entonces, miren que la revolución, o bueno, empecemos en orden. La ilustración, ¿cierto? Que es desde comienzos del siglo XVIII, o sea, comienzos de 1700, vino acompañada de la revolución industrial, que fue más o menos hacia el siglo X, a mediados del siglo XVIII, 1760, y por último terminaría este proceso con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, o sea, a finales de 1700, O ¿cierto? sea, profe, llevamos casi 3 siglos dañando la capa de ozono. Sí, claro, ha sido muy poco. Mira que muchos dicen que el capitalismo va a caer, que el capitalismo está pasando por una crisis, y sí, ya pasó por una crisis, pero se ha sabido levantar. El feudalismo duró casi 2000 años y de capitalismo llevamos 300, ¿sí? Llevamos 300 años del capitalismo y el feudalismo duró casi 2000 años, ¿sí? Entonces digamos que todavía falta mucho para que se pueda dar una transformación, digamos, total de un modelo económico. No estamos diciendo que modelo económico es bueno o que es malo, no, sino sencillamente que la humanidad se va transformando. Ahorita lo vamos a volver a ver un poco con las teorías de la evolución, porque todo esto que estamos viendo, pues va a ser el fundamento para la ciencia también. Es más, la ciencia fue la que generó, si nosotros hablamos pues ya de la modernidad, la ciencia es la que generó y está generando cambios en el pensamiento de todas las personas. ¿Alguien podría decirme sí o no y por qué?
por ejemplo, actualmente la ciencia será que hace que cambiemos el pensamiento de una u otra forma. ¿Ustedes creen? Sí, pero porque como que ya, o sea, voy a hablar de esta época. Sí, claro, dale. Como que ya en esta época ya es como más, más, no liberales, sino como más modernos, o sea, como que más realistas ante las cosas, como que tenemos que ver una prueba y pues como que la única prueba que tenemos contundente es la ciencia. Ujú. Muy Y bien. pues Mira que tú dices algo muy importante, y es que esta época, esa foto, esa imagen que estamos viendo ahí, o la de la Revolución Francesa y todo eso, a eso le vamos a llamar la modernidad. ¿Listo? Nosotros ahorita no estamos en esa época de la modernidad, no. Nosotros estamos en una época que se llama la posmodernidad o la transmodernidad, ¿cierto? Y digamos que ahorita ya estamos en otra época. Pero digamos que la ciencia va a ser muy importante por todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si nosotros estamos sentados frente a un computador y compartiendo información vía internet, es gracias a la ciencia, no más. O sea, no a no a una explicación extraña e inentendible, no, sino que la ciencia en sus investigaciones, principalmente de guerra, encontraron el Internet, descubrieron el Internet, no lo inventaron, descubrieron que se podía transmitir información por ondas, ¿sí? Eso es el Internet. Los computadores, el tipo de minerales que maneja y todo eso, ¿cierto? Es gracias a la tecnología. Si usted tiene consola de videojuegos, televisor, celular, todo lo que usted tiene ahorita es tecnológico. Y la ciencia nos lo puso a nuestro servicio, aparentemente, para nuestro uso, ¿cierto? Para que nosotros le demos sentido a ese uso. Y eso ha generado cambios en el pensamiento. Pero eso no es nuevo, sino que miren el proceso que les estoy explicando en este momento. Entonces, el siglo XVIII fue un siglo muy importante porque empezando el siglo XVIII, o sea, 1700, empezó a pensarse el mundo de otra forma diferente, tal vez más parecido a como lo hacían los griegos antes, pero en la Edad Media no se podía porque les cortaban la cabeza o los quemaban, ¿sí o no? Entonces, cuando estos académicos empezaron a reunir, dijeron como, bueno, nosotros tenemos la libertad de expresarnos, de pensar, etcétera, pero quienes se lo impedían eran los reyes, ¿sí? Entonces, eso llevó a que toda esa actividad de un momento a otro generara la industria. ¿Y la industria qué es lo que hace? ¿Qué creen ustedes que hizo la industria? Bueno, aparte de contaminar, ¿no? Pero ¿qué hizo la industria con la humanidad? iba a decir como horno, pero pues no tenía sentido, así que pues no. Bueno, ¿alguien más? Pues yo creo que la industria como que cambió al mundo, ¿sí me Ajá. entiendes? O sea, cambió como la forma de vivir de las personas. Específicamente con qué, sí, y lo hizo muchísimo. Fíjate que lo hizo muchísimo, pero ¿tú cómo te imaginas? O sea, yo a ustedes les puse, no recuerdo la canción de Cuentos de los Hermanos Grimm o fue con otro curso. No, fue con otro curso. Entonces, miremos esto básicamente. Miremos esto. ¿Alguien sabe quiénes eran los hermanos Grimm? Eh, Y, profe, escritores, era el único motivo por el que uno Creadores de los cuentos Uy, esperen, 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 basados en esperen, esperen. Levanten la opción o sea, pongan la opción de levantar la manito y les voy dando la palabra. Entonces va Fernanda. ¿Quién más? ¿Quién más va a no, hablar? fueron unos escritores, creo que alemanes, si no estoy mal. Ajá. Muy bien. Fueron unos escritores alemanes muy famosos por sus cuentos muy, pues no macabros, sino como muy explícitos. Muy bien. Paloma. son los creadores de los cuentos que nosotros vemos por las mañanitas, los sábados y domingos, profe. Bueno,
Johnny no iba a hablar. Que hacían varios cuentos con casi el mismo tema, que era de un príncipe, Ajá, sobre princesa, siempre se basaba en el mismo tema, pero eran varias historias distintas. importantísimo, muy bien. Sama, Eran como unos escritores que como que escribieron varios cuentos, pero yo creo que como que esos cuentos eran como diferentes porque retrataban situaciones realistas en la sociedad. muy bien, excelente, Sama. Morenito, Los que pasaban por el canal 2 y que, o sea, siempre lo pasaban por un canal X ahí, y que siempre tenían como esta historia de que uno siempre empezaba como pobre, ¿no? Y luego, no sé, se convertía en un príncipe ahí. Bueno, algo así, que empezaba desde la miseria hasta arriba. Siempre era un cuento así. muy bien, listo. Entonces, los hermanos Grimm, pues realmente fueron unos autores muy importantes para Europa, muy importantes para el mundo, porque ellos, digamos que básicamente, ¿Pulido va a hablar? ¿Pulidito? Eran escritores que hacían historias por medio de las investigaciones que hacían de la cultura y todo eso Excelente. Profe, o cuélgalo. Valentina. pues también todo, como todos los cuentos que ellos siempre tenían eran reflejados en la época en la que ellos estaban. O sea, todos son como tipo de esa época. Bueno, ellos Y ya habían superado esa época. pues según yo, casi todos se ven como, o sea, no se ven como de otro país ni nada de eso, sino que la mayoría se ven como europeos, no sé. Ajá. Muy bien, amor. Eso es muy europeo. Pero entonces mira, quiero que miren esto acá. Ellos estuvieron en el siglo XIX, ¿cierto? Ah, bueno, les voy a explicar una cosa acá que es muy interesante. ¿Sabía que la palabra folclore viene de alemán? Del alemán. Así. Es una palabra, bueno, se puede escribir de varias formas. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Se puede escribir folk, ¿cierto? O se puede escribir folk también. Y significa pueblo, ¿sí? Folk. De ahí viene folklore, o sea, es el pueblo, como el legado de un pueblo. De ahí viene Volkswagen. Volkswagen es el auto del pueblo. Eso significa. Eh, Estos manes lo que hicieron fue coger, o sea, ya había pasado obviamente la Revolución Francesa, ya se había caído pues la cuestión de esto de la monarquía y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos lo que habían hecho era irse por un poblado a otro, de un lado a otro, eh, para recolectar las historias, como nos decía ahorita también Pulido, ¿sí o no? Recolectaban esas historias y veían que estas historias están cargadas como de cuestiones mitológicas, de cuestiones un poco paranormales, de cuestiones que tenían que ver con los reyes, porque pues obviamente en Alemania también había reyes, ¿cierto? Habían imperios. Eh, entonces todo esto relataba qué era o cómo era la memoria de lo que tenían los alemanes en aquel momento, ¿sí? Y entonces ellos lo rescatan ya cuando ellos eran ilustrados, cuando lo traen acá y ellos empiezan a estudiar es la lengua y el idioma. Pero entonces estos cuentos nos sirven mucho para ver cómo es que se transforma del feudalismo, ¿cierto? De esta cuestión de los castillos. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes, y lo traía a colaciones, imagínense ustedes vivir en este mundo del feudalismo.
sea, imagínense ustedes viendo en una historia de cuentos de los hermanos Grimm o en una historia de, ¿cómo se llama esto? Enredados, ¿cierto? O todas las princesas, la mayoría de princesas de Disney. Imagínense eso. ¿Qué dirían ustedes? ¿Chévere, feo? ¿Por qué? O sea, yo siento como que para mí los hermanos Green, o sea, como que sería feo al principio. O sea, como que, no, sí, sería feo. Porque pues como que yo ya nací en una nueva época, más liberal, y como que hay las mujeres son muy sumisas, muy calladas, que el típico hombre la salva, y pues no, yo creo que como que uno como mujer se tiene que valer por sí misma. Muy Y bien. pues yo pienso como que no me hubiera gustado, Bueno, como que se Excelente. piensa así. pues sinceramente a mí tampoco me hubiera gustado porque tras de, o sea, lo que dijo Fernanda se refleja mucho el machismo. Pues nuestra época también ya es un poco más feminista. No digo que del todo, porque obvio no, pero pues sí se refleja mucho como el trato hacia la mujer y como la mujer como que siempre quiere, como lo que pasa con el caso de las princesas, siempre, o bueno, la mayoría de princesas. Exactamente. Entonces, Y también dale, si Moni. uno se da cuenta, como que, por ejemplo, las princesas como Blancanieves son princesas que siempre necesitan ser salvadas. Pero si te das cuenta como princesas ya más de una época más acercada, no tan acercada, pero pues un poco más acercada, ya no están así. Ujú. Muy bien. Entonces, miren esto. Dale, dale, Fernanda, dale. Por ejemplo, el caso de la princesa y el sapo Ajá. original de los cuentos hermanos Grimm. Ella no, ella pues, bueno, hermano, o sea, como que conoció un sapo, le ayudó, no sé qué cosa, y el padre la obligó, o sea, literalmente la obligó, porque yo me acuerdo de ese cuento, la obligó a Tenía que casarse con cumplir el la sapo. promesa. Ujú. Sí, entonces pues como que, no. Aunque aún así, yo, o sea, lo que yo pienso es que, pues, o sea, o sea, cuando un niño ve esos cuentos, a un niño le puede gustar, obviamente, porque un niño no va a pensar en esos temas. Bueno, nos volvemos a conectar y ya ahorita debatimos esa última idea que es que nos pone Fernanda y Valentina, que está muy interesante.